Se está grabando la videollamada, ya. Ay, sí, a ver, ¿cuántos somos ahora? 21, muy bien. Así que, ¿han tenido clase toda la mañana? ¿De qué tuvieron clase antes? Buenos días, Historia profesora. de ciencia. Ay, Tuvimos la prueba de ciencia. tuvieron prueba de ciencias, wow. Sí. Pero ¿cómo hemos estado de ánimo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Profe, yo soy Bien, rockstar. Yo estoy, ¿qué Tanto dice la ánimo ya Denise? que porque en mi mañana. juego favorito salió un nuevo modo de juego. ¿Qué dice la Modo Denise? rockstar. ¿Qué dices, Denise? No te escucho, no te entiendo. No pude escuchar bien a la Denise, ¿qué me decía? Ah, soy rockstar. Ya, eso no lo dudo, Denise. Para nada. Denise, el chat para lo que es debido. Ya, chiquititos. Recuerden bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar nuestro cuaderno, nuestro libro, ¿cierto? Para tener nuestros materiales enseguida a la mano. ¿Ya? Tenemos nuestros materiales. Recuerden que cuando consulto cosas ahora y quieren opinar, manito arriba, o si pregunto quién terminó, manito arriba, ¿cierto? Y que todo queda escrito, lo que queda escrito en el chat, ¿cierto? También queda grabado, al igual que la clase. Así que en ese sentido tenemos que tratar de que en el chat queden cosas, ¿cierto?, que sean pertinentes a la clase. Muy bien, chicos, nosotros estamos preparando nuestra prueba de la próxima semana. El próximo martes vamos a tener prueba de Profe, lengua y literatura y eso es lo que estamos preparando. Consúlteme. ayer habíamos hecho lo mismo que las otras veces de poner qué tipo de texto era. Por ejemplo, literario, lírico, poema, estábamos viendo eso. Con unos cuentos que no, bueno, unos textos que nosotros no habíamos leído, eso estábamos viendo ayer. Ay, que eres amable, mi hijito. ¿Y qué es Iba a lo que decir estábamos cuentos, viendo? pero no, teníamos que ver qué género era, porque no voy a hacer cuentos, igual la bien. Muy bien, ahí tengo yo escrita la clase de ayer. Clasificamos los textos, ¿ciertos? En literario o no literario. Serían Y cuentos literarios Profe, y no literarios. dígame, es que ayer me salió un error de la clase que no me dejaba entrar. wow, ¿y por qué? A mí no me salía Mm, que... Me salía algo de error en la clase, algo así, y lo estuve intentando hartas veces y no me dejaba entrar. Pero a mí no me salió que te diera permiso para entrar. ¿Y en las No, otras pero clases? es que salía error de unirse a la reunión, algo así. Bastián, ¿y en las otras clases no tuviste problemas? No, si fue ayer nomás en la tarde. Ah, ya, ya. Bueno, ojalá que no se repita. Bastián, la clase quedó grabada por si acaso. Ah, ya. Ya, así que si la tienes que ver antes de la prueba, no hay problema. Ya, chicos, hoy día vamos a seguir con nuestro repaso para la prueba y vamos a trabajar lo que vimos con el género narrativo cuando leímos la última hoja. ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Cuál texto, profe? Cuando Sí, leímos la profe, última hoja, en hicimos la hasta página 16, Ah, sí, la hicimos un última hoja yo me esquema. acuerdo. Yo me ya, Yo acuerdo y del también texto. esquema. Yo también me entonces acuerdo. vamos a trabajar hoy día con lo que son, con lo que revisamos del género narrativo. Hoy día estamos a 28 de abril, ya, y nuestro objetivo es reforzar, repasar contenidos, prueba, coeficiente 1. ¿Ya? Ese va a ser nuestro objetivo hoy día. Y vamos a partir viendo lo que nosotros vimos con relación a género narrativo. Género narrativo. El género narrativo, nosotros leímos un cuento, que es la última hoja, que se encuentra en la página 16. Y ahí estuvimos viendo varias cositas.
Lo primero que vimos fue el propósito del cuento. Vayan a la página 16, por favor. Y me van a contar. Ese mini gráfico que está haciendo, ¿lo copiamos también? No, no, porque esto lo tienen. Vamos repasando. Si hay algo que escribir, se los voy a decir. Les voy a pedir que vayan a la página 16 y que alguien lea ahí donde dice arriba, lee con el propósito de. Lee con el propósito de conocer un conflicto que viven los dos personajes en Nueva York. ¿Qué Muy conflictos bien. cotidianos enfrentarán las personas en una gran ciudad? Muy bien, gracias. Entonces vamos a leer con el propósito de conocer un conflicto. Conocer un conflicto. Ese es el propósito que tuvo leer, ¿cierto? La última hoja que fue este cuento en donde una amiga, ¿cierto?, ayuda a la otra para que no se muera, porque la otra no tenía muchas ganas de vivir. Pero nosotros leímos esa lectura con el propósito de conocer un conflicto que se da dentro de la ciudad de Nueva York, en la casa de dos niñas que son artistas. ¿Qué es lo que es un propósito? ¿Alguien me puede decir? Busquen en su cuaderno. ¿Qué El fue lo que propósito dijimos? es como un objetivo que tiene algún personaje. Ya, muy bien. ¿Cuál es el Propósito propósito? es una meta, profe, una meta, algo que alguien quiere cumplir y hace lo que tiene que hacer para cumplir su propósito. Muy bien. Ay, Tenemos, decir eso. ya, tenemos que el propósito es lo que el personaje quiere lograr. Muy bien. Aquí, ¿cierto? No quiere que su amiga se muera. ¿Logra o no su propósito la amiga? Lo logra. Sí Lo lo logra, logra. pero Sí, sacrificó porque a la alguien. amiga no se muere. Lo logra ver más. Y otro propósito que nosotros tenemos acá es el propósito de la lectura. ¿Cuál es el propósito que tiene esta lectura, de acuerdo a lo que acaba de leer su compañero? Que estaba arriba de la lectura. Entretenernos. Arriba de la lectura estaba el propósito, lo acaba de leer su compañero. Conocer un conflicto que Muy bien. viven dos personas en Nueva York. Muy bien. El propósito de esta lectura es conocer un conflicto. Entonces tenemos propósito de la lectura y propósito del personaje. Y en los dos, como dijo su compañera, es algo que yo quiero lograr, es una meta. El propósito de la lectura, ¿cierto? Es una meta que quiere lograr el autor. Que quiere lograr el autor con esta lectura, que nosotros conozcamos lo que es un conflicto. Dentro de la lectura, ¿qué quiere lograr este personaje? Que su amiga no se muera. Entonces, siempre el propósito está relacionado con algo que quiero lograr, ya sea dentro o fuera de la lectura. Ahora vamos a escribir lo que son los propósitos, y para eso yo voy a borrar la pizarra y voy a escribir solamente propósitos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profesora. Género narrativo, voy a hacer una flechita y voy a escribir propósito. Se escribe. Ahora sí, Ok. es lo Ok. que se quiere lograr. Ah, profe, yo ya me había molestado porque lo borró porque no alcancé a copiarlo y ahora me entero de que no se copiaba. Ah, no me estabas poniendo atención, Yo ¿viste? lo alcancé a copiar. No mucha, lo siento. Y luego me enteré que no se Ya, escribía. entonces, estamos repasando lo que es el género narrativo. Ya, profe, me voy a ir a llorar a Club Penguin. No, no llore. ¿Ya? El género narrativo, cuando se escribe, tiene un propósito. Cuando yo escribo un cuento, ¿ya? El propósito es lo que se quiere lograr, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener un propósito del texto y un propósito de los personajes. El propósito del texto es lo que el autor quiere lograr con su obra. Ejemplo, en la última hoja, lo que él quiere lograr es que yo conozca un conflicto. La última hoja
es conocer un conflicto. Eso es lo que el autor quiere que yo logre. Y de los personajes, ¿cierto? Lo que quiere lograr la amiga, ¿cierto? Es que Profe, ¿puedo salve, bajar un ¿cierto? poquito la Su mejor cámara? amigo. ¿Cómo? ¿Puede bajar un poquito la cámara para ver lo que dice el texto? Y ahí me dicen ustedes. ¿Ya? Entonces, el propósito de los personajes ejemplo aquí, Profe, Sue quiere lograr profe, y el tío Moraga dice que tiene muy abajo la cámara. ya el tiro dile, Sue quiere lograr que su amiga se salve. Ya. ¿Ahí sí? Sí, profe. ¿Se acordaron lo que es el propósito de un texto? Sí, profe. ¿Ya? Propósito de un texto, propósito de un personaje. En el propósito de un texto es lo que el autor quiere lograr. Y en el propósito de un personaje es lo que obviamente el personaje quiere lograr. Pero los dos se unen en que los dos quieren lograr algo con nosotros, o mostrarnos algo. Esto va a entrar mañana en la prueba, más lo que vimos ayer. Texto literario, no literario, objetivo, o sea, objeto lírico, hablante lírico y motivo lírico. Ahora vamos con el propósito del texto. Profe, Dígame. entonces en el lado donde dice el texto, ahí está explicando lo que es el propósito. No, aquí es donde dice texto acá, es lo que el autor quiere lograr. ¿Cuál es el propósito del autor al escribir el texto? Por eso ponga ahí autor. Y en el lado de los personajes, cuando estamos dentro de la historia, es cierto lo que el personaje quiere lograr. Ah, ya. Eso es dentro de la historia y esto es fuera de la historia, porque el autor va a escribir este texto para mostrarnos qué es lo que es un conflicto. Ahora, esto yo no lo inventé, lo dice arriba su libro. Arriba de la lectura dice que el propósito del texto es que nosotros conozcamos lo que es un conflicto de dos personas que viven en Nueva York, de dos personajes que viven en Nueva York. Profe, ¿qué dice al final de personajes? Que su amiga se salve. Ya. A lo mejor no quedó muy claro, lo voy a escribir de nuevo. Es que parecía una H. Salve. Ahí sí, más clarito. Ahora sí, Lograr profe. que su Sí, amiga... profe. Muy bien. Recuerden que el texto lírico también tenía propósito. Cuando leímos ayer los textos que teníamos nosotros, el texto de la tierra, todo eso dice interpretar qué sentimientos expresan los poemas acerca de la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Interpretar sentimientos. Todos los textos se escriben con un propósito, ¿ya? Siempre el autor tiene un propósito al escribir un poema, al escribir un cuento, al escribir una novela. El poema que estaba escrito a Elisa, ¿cuál sería el propósito ahí? Demostrarle su afecto a Elisa. Muy bien. Mostrar el sentimiento del amor a través de ese poema, ¿cierto? Muy bien. Eso es lo que quería lograr el autor, demostrar un sentimiento, demostrar el amor, demostrar su sufrimiento a una persona.
Si van terminando, levanten la manito. Ya terminé. Muy bien. Profe, yo no puedo levantar la mano. ¿Por Yo qué? ya, ¿Qué pasa? yo ya terminé hace rato, Porque estoy en profesor. celu. Ah, ya. Los que puedan levantar la manito la levantan, así yo tengo una idea. Porque así voy viendo cómo vamos avanzando. Vamos a seguir hablando del género narrativo. Esta fue la primera materia que vimos, así que a lo mejor se les ha olvidado un poquito, por eso la estoy repasando. Van a ir a la página 26 de su libro. Me van a decir qué fue lo que estudiamos de la página 26. Voy a empezar a borrar. En la página 26 habíamos visto como del texto, habíamos hecho, era un Profe, gráfico, que del texto luego salía a mí me narrador, falta lo personaje. del texto. ¿Qué pasa con el texto, hijo? Esa parte me falta, la última. Ah, esto es que está aquí. Es lo Sí, que el profe. autor quiere. Ya, te lo dejo ahí. Profe, Ajá. lo que vimos de la página 26 era la evolución de los personajes a cambio de la narración. Tipo, Muy cómo se bien. hablaban, cómo se veían las características y lo que me daba cuenta, tanto como literario como no literario. Excelente, Denise. Muy bien. Muy bien. Bien, Lenguaje entonces, técnico. lo que vimos entonces en el género narrativo en la página 26. Número 1, ¿qué fue? A ver, vayan nombrándome de a uno las cosas. Vayan a su El cuaderno. uno sería cómo actuar el personaje. Personajes. Muy bien. Vimos los Espacio, personajes. El espacio. Narrador. Muy bien. 2, el tiempo, espacio. Tiempo. Muy bien. los acontecimientos. Acontecimientos. Tiempo, ¿Qué dije yo? acontecimientos. Narrador, profe. Muy bien. Acontecimientos y narrador. Listo, En profesora. pocas palabras, el mundo narrado y también hicimos un esquema. Denise, no te entiendo bien. A ver, dime de nuevo, por favor, hija. Hicimos un esquema sobre eso. Excelente. Muy bien. Hicimos un esquema. Y narrador. Ya. Profe, ya lo Dígame. terminé. Muchas gracias por avisarme. Entonces, nosotros vimos del género narrativo, estos son los elementos que forman parte del mundo narrado. ¿Sí o no? Sí, profe. Que forman parte. Profe, ¿puedes subir un poco la cámara, por favor? Sí, esto lo tienen en el cuaderno, ¿ah? Tienen Sí, que pero buscarlo. Todo esto está en el esquema que hicimos en una actividad. Exacto. Estamos repasando, así que busquen en su cuaderno esta materia. verdad. Yo no estoy pasando ninguna materia nueva. Este contenido lo tienen en su cuaderno y lo estamos repasando. Así que todos vayan a buscar su cuaderno, busquen para atrás y van a ver que lo tenemos escrito. Porque yo estoy repasando la materia para la próxima prueba. Y esta materia va a entrar. Entonces, los elementos que forman parte del mundo narrado, ustedes me dijeron que eran personaje, espacio, tiempo, acontecimiento y narrador. ¿Quién me puede Profe, decir? como esto lo tenemos en el cuaderno y en el libro, ¿no se copia? No, no se copia. Ok. No se copia nada de esto que estoy viendo ahora en la pizarra. Ustedes lo que van a ir haciendo es contándome a mí qué fue lo que escribimos con respecto al primer punto, que es los personajes. ¿Quién puede decirme qué escribimos de los personajes? Yo, profe. Ya, dígame. Ah, espere. Mejor no, espere, profe. Ya, Vicente. ¿Quién me puede ayudar? Lucas, ¿puedes ayudarme o dejaste la manita arriba? Ah, sí, que la ¿Cuál mayoría. era la pregunta, profe? El personaje es la persona o el ser que nosotros observamos que le están sucediendo cosas. Ya, es un ser, ¿cierto? Al Sí. que le suceden cosas. Eso fue lo que dijimos. O acontecimiento. Ya, muy bien. ¿Cierto? O el que participa de acontecimientos, el que suceden cosas, me dijiste tú. Ya.
Es un ser al que le suceden cosas a un personaje. ¿Qué más dijimos? ¿Dijimos alguna otra cosa o no? Sobre los personajes. Sí. Sobre los personajes también vimos el por qué hacían las cosas, por qué tomaban ciertas decisiones. Más o menos lo que el personaje hace, lo hace por algo. Súper Ya. creíble. Ya, muy bien, Denise. ¿Alguien más? ¿Algo de los personajes que falte? Vimos cuál era el propósito, cuando la Denise me dice lo que hace el personaje, ¿cierto? Y recién lo vimos, cuál es el propósito que tiene ese personaje. ¿Ya? Nada más vimos de personajes, no vimos si cambiaban o no cambiaban a través de la historia. Sí, vimos eso. Ya, ¿y qué Por dijimos ejemplo, de eso? un ejemplo es este, el desencanto, el de la persona que quería ver el mar y que al final se desilusionó. Él, cuanto pasaba la historia, iba cambiando. Muy bien. Muy bien. ¿Y cómo le pusimos al personaje que cambiaba? ¿Le pusimos algún nombre? No. Cambia nomás. Nada más, lo pusimos si era estático, dinámico, nada de eso. Evolución, muy bien. El personaje que cambia es un personaje evolutivo. Personaje evolutivo es el que cambia. Si no tienen anotado esto, anótenlo por favor. Es el que cambia dentro de la historia. Lo tengo hecho, pero lo voy a volver a hacer de nuevo. No. Bueno, ahí tú Por, tienes que decidir. por si acaso, Evolutivo. por si acaso, ya que esta se ve más interesante. Qué amoroso. No, Ya. en serio, se ve interesante. Entonces, cuando cambia el personaje, es un personaje evolutivo. Y cuando no cambia, ¿cómo se llamaba? Estático. Estático, muy bien. Profe, Sí, pero eso no lo dijo, parece que en la otra clase. ¿no lo dije? No, ¿Y cómo No, lo no lo saben? dijo. que usted dijo, cambia a pesar del tiempo, entonces es, y nosotros dijimos evolutivo. Ah, claro. ¿Y Porque el no sabíamos. dinámico cuál es, profesora? El ¿Cómo? dinámico. El dinámico. El dinámico o evolutivo es lo mismo. Ah, ok. Personaje estático no cambia en la historia. Evolutivo o dinámico. ¿Le pusimos esos dos nombres? Sí. Ya. Miren, estamos solamente con el punto 1. Voy a borrar todo esto de la pizarra. Vamos a trabajar solamente con personajes ahora. ¿Profe? Ya, profe. Ya, ¿Profe? dígame. ¿Y un personaje principal puede llegar a pasar a la secundaria? No, pero un personaje principal puede ser evolutivo o estático. Ok. Ya, entonces, mire. Voy a poner acá. Tipos de personaje. Para ordenar lo que está ahí. Evolutivo o dinámico. Y estático. Cambia en la historia. Estático no cambia a través de la historia. O durante la historia. Esa es la diferencia que hay entre evolutivo dinámico y estático. Eso es lo mismo que está escrito allá. No quiero borrar eso porque algunos estaban escribiendo eso de allá. Está escrito 2 veces lo mismo de distinta manera. Profe, ¿eso se escribe? Si no lo tenían en la materia, escríbanlo, porque esto yo lo había pasado.
Profe, ¿puede bajar la cámara un poco? Por supuesto. Ahí. Gracias. Tienen que ir completando lo que les falta hoy día de materia, nada más que eso. Ya hablamos de los personajes. ¿Dijimos algo más de los personajes o no? Que eran Que seres ficticios. iban campeando, iban evolucionando Sí. mientras no sabe la historia. ¿Hablamos de protagonista y secundario? Sí, también Sí. también dijo que eran personajes ficticios. También dijimos que era un personaje. Los personajes son seres ficticios. Muy bien. ¿Puedo borrar acá? No, profe, espere un poco. Ya. Profe, no me recuerde que todo lo aquí no existe. Todos somos un punto en la vida. Oh, que están filosóficos hoy día, mis niños hermosos. Pero en filosofía. ¿Qué hace filosofía? Pero hoy no nos toca filosofía. Ni en Pero ya filosofía están, estamos Dejen de ser filosóficos. filosóficos. están filosóficos hoy día. Nada. Solo nos toca filosofía en los lunes. Sí. Ojalá tocara más días. ¿Les gusta filosofía? Sí, es fácil. Qué bueno. Más o menos, más o menos. A mí me gusta más o menos porque como que es diferente a lo que me enseñó Netflix, así que... Pero yo creo que es mejor la religión. Ay, que son simpáticos. Ya, Ya, ustedes me van diciendo cuando borro. Tenemos personajes protagonistas y secundarios también, entonces. Y Bueno, accidentales, creo que era. Ya No, terminé, personajes profesora. creo que había un tipo de personaje que con suerte aparecía algunas veces en los textos, y parece que se decía accidentales o algo así era. Sí, muy bien. Ya, entonces tenemos que los personajes son seres ficticios. Es un ser ficticio. Ficticio. Que sea ficticio quiere decir que es... ¿Se copia lo que está que no haciendo en la existe. pantalla, profe, o no? Quiere decir que sea ficticio, quiere decir que no, Oye, no vean tú. existe en la vida El real. profe dijo que Muy si bien. lo tení, no lo copié. Si no lo tení, lo Ser Ya, verdad, Ahí ficticio decís ya tú. lo escuché. quiere decir que no es real. Exacto. Esto significa que es ficticio, que no es real, ¿cierto? Ustedes están ayudando a mis chicos con la materia que ustedes tienen en su cuaderno. O sea, profe, de que es real, pero no es real en el mundo humano. Exacto. Pero no es Porque real Como- en el mundo real. Claro, existe, es como los juegos que tienen en el No, computador. Es como un Pero videojuego estos que son reales nosotros dentro del controlamos un mundo. personaje que es ficticio, pero en su mundo es como real. Exacto. Algo así. Muy bien. y no sé. Aunque es demasiado absurdo que rompan la cuarta pared. Alguna vez Porque no sé por qué no existe. Ya. Clasificación de personajes. Vamos a Voy a trabajar tener el con micrófono abierto. personajes que son protagonistas y secundarios. ¿Ya? El protagonista puede ser, es el principal, puede ser bueno o malo, no tiene nada que ver eso. ¿Ya? Por ejemplo, en la película del Guasón, él es el villano y es el principal. Exacto. El protagonista es el principal, Oye, es verdad, que buena, Julián. ¿cierto? Y no es El necesario villano. que sea bueno el Es verdad, protagonista. yo he visto esas películas del Guasón donde él es el protagonista y es el villano. Y los secundarios son todos aquellos que ayudan al personaje protagonista o se oponen a él. Puede ¿Ya? ser ambos. Secundarios son los personajes que ayudan o se oponen al protagonista. Pueden llegar a ser ambos. Exacto, pueden llegar a ser ambos. traición. Exacto, muy bien. Muy bien. ¿Se acordaban de toda esta materia que habíamos visto o no? Yo sí, sí. profe. Ya, muy O bien, sea, ahora Sí. estoy acordándome de ella cuando estábamos hablando de esto. muy bien. Yo no Esa es la tengo la idea memoria. cuando hacemos el repaso,
que vayan recordando, que vayan sacando materia de más atrás para poder ir repasando y recordando lo que les va a entrar en la prueba. Profe, Yo no tengo pensando idea que de por qué estoy haciendo esto. Si lo tienes anotado tú. yo estoy ahora pensando que los Además, protagonistas a son- pesar de que lo podríamos anotar y ya lo tenemos en el cuaderno, profe, lo tenemos en el libro. También. Muy bien. Ya, terminamos con los personajes. Vamos con el punto 2. A recordar. Busquen en su cuaderno de nuevo. Nos vuelven a anotar de nuevo la materia, chicos, y estamos recordando. El tiempo. ¿Puedo recordar ya el tiempo? ¿Puedo recordar? ¿Puedo borrar? Sí, profe, sí puede. Sí, Estoy profe. pensando que los protagonistas son Profe, buenos porque tienen menos introducción. Profe. Puede, profe, puede. No, profe, no, a mí me falta un poco. Ya, Agustina. A mí también me falta un poco. Ya. Acuérdense que nosotros vimos ahí, ¿cierto? Que en Johnsy y Sue, cómo cambiaban. La que no quería vivir, después quiso vivir. ¿Se acuerdan? Era un personaje evolutivo. Qué bipolar, John C. Que Johnsy no tenía ganas de vivir, pero eso fue, nos dio a nosotros la idea de que era un personaje evolutivo o dinámico porque ella cambió a través de la historia. En cambio, Sue siempre fue estático porque ella siempre quiso que su amiga viviera y luchó por eso desde el principio al final del cuento. Y eso lo tenemos en las actividades, chicos, que hicimos. Así que revisen las actividades igual para la prueba, léanlo lo que hicimos. Profe, en protagonistas puede poner que la historia gira alrededor de él. Puede ser, muy bien, gracias por el aporte. De él o ella para que nadie se enoje. Porque aquí, ¿quién es la protagonista de la historia? ¿Sue o Johnsy? En la última Johnsy. hoja. Johnsy, porque ella se quería Sí. morir. Muy bien. Ella es la protagonista. Alrededor de ella entonces están todos los demás personajes. Que estaría Sue, el médico, el pintor que le salvó la Johnny. vida. John. Todos estos contenidos los trabajamos con la última hoja. Sí, trabajamos con la última hoja, profe. ¿Ya estamos listos? Sí. Sí, profe. Sí, profesora. Ya, vamos con el... Vean en su cuaderno, por favor, ¿qué otra cosa vimos? Vimos el tiempo, vimos Ya, el tiempo. el espacio. Ya, ¿qué dijimos del tiempo? ¿Quién me puede ayudar? Que podía ser una fecha, una época, un siglo. Y también podría ser un año. Es cuando suceden los eventos. Ya, ¿Por cuánto duran? es cuando suceden los eventos. Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Día, mes, año, siglo. Y también es cuánto duran. ¿Cuánto duran?
Es cuánto dura la acción, la narración. ¿Cuánto habrá durado la enfermedad de Johnsy? Por ejemplo, Unos meses. varios meses, ¿cierto? Entonces, mira, en Johnsy nosotros Porque, tenemos... profe, Sí, porque luego cuando descubrieron a Perdón, creo que se llamaba. sí, Sí. Beckham, No lo descubrieron al tiro, dijo que lo descubrieron un tiempo después. ya, Como unos 3 días habían dicho, creo. ya. Entonces nosotros estamos aquí, que estamos, ¿cierto? Dice aquí, con la última hoja. Sí, aquí dice lo siguiente. Tú eras de Maine, su amiga de California. Ambas se conocieron junto a una mesa común del restaurante Armónico de la calle 8 y descubrieron que sus gustos en materia de arte, ensaladas de chicoria y moda eran los afines, hasta que decidieron establecer un estudio asociado. Eso sucedió en mayo. En noviembre, un frío invisible y forastero, a quien los médicos llamaban neumonía. Entonces, si nosotros contamos hasta noviembre, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, claro, duró como diciembre hasta como Navidad, duró 8 meses. La narración de los hechos dura 8 meses. En la última hoja. ¿Ya? Y la acción, esto que pasa aquí, donde entonces dice que ocurría la historia aquí en Nueva York, ¿cierto? Y a principios del siglo XX, en 1905. Entonces, la última hoja ocurre en Nueva York. Es en 1905. ¿Qué siglo es 1905? El siglo XX. Siglo XX, muy bien. Siglo XX. Principios del siglo XX. Entonces, tenemos dos tipos de tiempo. ¿Cuándo suceden los eventos? El año 1905, siglo XX. ¿Cuánto dura la narración? 8 meses. Dice que se conocieron en mayo, en noviembre se enfermó, y estuvo enferma hasta diciembre, hasta que empezó la Navidad. Vamos con el punto 3. ¿Qué más vimos del género narrativo? No anoten todos chiquititos si ya lo tienen esto. Narrador y espacio. Narrador y espacio. Ya vamos a hacerlo más rápido. ¿Sí? Al ¿Puedo menos se lo van a borrar? escribir, resuman. No, y quizás que ya lo tienen escrito. Sí, Pero hay gente que no lo tiene escrito. Ya. Yo narrador. lo tengo hecho, pero igual lo hago, no sé por qué ayuda. Son tres A las que ver, no están. busquen la materia del narrador. No Busquen sé la cómo materia del ayudarte, narrador. No voy a escribir Ignacio. nada Lo más. siento. No voy a escribir más porque si no voy a seguir copiando de nuevo la misma materia. Ya. ¿Qué pasó Y con el después narrador? no da tanto tiempo, profe. ¿Cómo? Es el ser que nos cuenta la historia. Es un Ya, es ser, un ser. ficticio.
Un ser ficticio que nos O puede cuenta ser la un historia, testigo. igual que los personajes ficticios. ¿Qué Un más? testigo también dice. Ya. O también puede ser el mismo protagonista, el protagonista, es Muy bien. el narrador. Sí. Muy bien. El narrador, ¿cierto? Es un ser ficticio que nos cuenta la historia. El narrador es un ser ficticio. ¿Y qué puede ser? Protagonista, ¿cierto? ¿Qué más puede ser? Secundario. Un testigo. Protagonista, secundario, Un protagonista, personaje narrador que está protagonista. fuera de la historia a veces. Ya, ¿cómo se El llaman esos que omnisciente. están? ¿Cómo? Omnisciente. Omnisciente. Puede ser un narrador omnisciente o testigo. Omnisciente. Vimos esos tres. Protagonista, omnisciente o testigo. Y tenemos esos tres tipos de narradores que vimos. Y por último, ¿qué fue lo otro que vimos que parecía ustedes? Espacio. El espacio. Tenemos espacio. Y después acontecimiento. Puede Sí. ser lugar, país, ciudad, planeta. Lugar, Ese es ¿cierto? el lugar donde suceden los hechos. El lugar donde suceden los hechos. Muy bien, ese es el espacio. ¿Y cómo lo clasificamos? Cerrado, abierto. Excelente. Me la Cerrado dejaste, o Lucas. abierto. No le di al micrófono, le quería abrir. El prodigio del lenguaje. Así es, si tienen que ir viendo su cuaderno, chicos, y van a ir recordando. Cerrado o abierto. Cuando estamos hablando de la última hoja y están en la pieza de Jonesy, ¿qué espacio es? Es un ambiente cerrado. Cerrado, ¿cierto? Una pieza. Abierto nos podemos referir a campo donde hay más lugares. Exacto, cuando leímos nosotros el poema de... A ver, ¿qué poema leímos que era? La Tierra, el poema La Tierra. Es un espacio abierto, cerrado. Abierto. Abierto, muy bien. Entonces, el campo, el mar, la playa, todo eso es un espacio abierto. En cambio, un espacio cerrado Los es una lugares pieza. cerrados pueden ser una casa. Muy o bien. Un cuarto. Un departamento, Es ¿cierto? Una sala de clase. Puede ser un planeta, un incluso, rancho. una galaxia. Muy bien. Un planeta, si yo vivo en Marte, es un espacio abierto o cerrado. Abierto. Abierto. Abierto, muy bien. Profe, Un auto. en los narradores hay uno que dice omni. ¿Qué dice después de eso? Omnisciente. Omnisciente. Once de casa. Yo Ese creí, Julián, que te referías a ovnis, estos de hoja. Y yo No. dije, Sí, no es uno que vuela. Omnisciente. Omni significa todo, ¿cierto? Siente que lo ve. Entonces, El sea, narrador es el que todo lo omnisciente ve. es el que está presente en todo momento, el que sabe lo que piensan y lo que van a decir. Como Muy en una bien. película. Cuando nos Exacto. relatan a dos personajes. No, eso es omnipresente. Omnisciente, ¿cierto? Porque sabe todo lo que van a decir, todo lo que están pensando, Sí. lo que piensan y lo que dicen, lo que hacen. Dígame, mi amor, ¿Podría Agustín. subir un poco la cámara? Aquí no veo muy bien arriba, donde dice narrador. Pero eso lo tienen, bebé. Ahí. El narrador es un ser ficticio, incluso aquí está Nos mucho faltan más acontecimientos, resumido. profe. Lo único que nos falta y sería lo último. ¿Qué cosa? Lo último que nos falta sería acontecimiento. Acontecimiento. Ya, ¿qué dice tu cuaderno de acontecimiento? Son los hechos que realiza un personaje. Muy bien. Acontecimientos son hechos, ¿Por qué sigo haciendo esto? son acciones que realiza el personaje. Son Tal vez tu cuerpo te los impulsa a hacerlo. eventos. También. No es lo que piensa el personaje, no es lo que siente el personaje, es Son lo que las hace. son las acciones que realiza. Muy bien. Entonces yo puedo poner ahí en la prueba, marque la alternativa que sea un hecho que realizó el personaje. Y les puedo poner también ahí un sentimiento, Pensamiento. un pensamiento, y ustedes tienen que marcar una acción. Ya, díganme alguna acción, un ejemplo de acción. En la última hoja, cuando Vernon, no sé pronunciar bien ese nombre, Ya, pinta la hoja. pinta la hoja, esa es una acción, muy bien, pinta la hoja. En cambio, cuando dice que Jonesy sufre por estar enferma, No. sufrir es un pensamiento, un sentimiento, no es una acción. ¿Cierto? Sufrir es un
Es un sentimiento, yo estoy sufriendo. Profe, en la Denise, 4, profe, en la 4, en lugar cerrado abajo, ¿qué dice? yo puse pieza, casa, departamento, sala de clase, lo que ustedes me dijeron. Es un lugar cerrado. Ya, gracias. En el lugar abierto pusimos campo o mar. Y eso lo tienen también en el cuaderno. Está hecho. Sí, sí está hecho. Yo no sé por Profe, qué. ¿puede bajar un poco la cámara, porfa? Ya, me da pena que estén escribiendo de nuevo lo mismo. Yo no. Muy bien. Si ya lo tiene y le falta alguna cosa, la nota, pero no es para escribir toda la materia de nuevo. Es que, profe, Yo- que era buscarlo Profe, yo todo estoy abajo. escribiendo lo que no me acuerdo si tengo. Ya. Yo, yo, Notas, pues. yo como le dije hace 5 veces seguidas, lo tengo hecho y sigo escribiendo. Ay, 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 Dios mío, mis chiquillos. Ignacio, no escribáis, anota, apunte. No puedo. No. Tu pensamiento te obliga a seguir las reglas. Profe, en abierto también puede poner montañas. Sí, muy bien. Acantilado. También. Profe, ¿una ciudad es abierta o cerrada? Una ciudad, por ejemplo. Depende. Si yo voy por la calle de la ciudad, es abierta. Si estoy dentro de una casa que está en la ciudad, Entonces es ya cerrada. depende del lugar, ahora ya. Ok. Muy bien. Muy bien. Porque, por ejemplo, en la última hoja están en Nueva York, ¿cierto? Es una ciudad, es espacio abierto, pero la acción transcurre dentro de Cuando una entra al pieza. hospital ya en un espacio cerrado. Exactamente, muy bien. Por eso tienen que ver dónde se desarrolla la acción del cuento de la novela. ¿Usted nos va a poner un cuento para leer ahí? Sí, Ok. muy bien. Un cuento para leer y ahí van a tener que ver ustedes estos elementos. Excelente. ¿Qué nos toca después? No sé yo. Nos toca matemática. Matemáticas. Nos toca Matemática, matemáticas. chiquillo, para comprobar la prueba. Ya, ¿podéis borrando? Sí, Aquí profe. Profe, Sí, profesora, repasamos escribí. todo. Borre con su libertad. Género lírico, repasamos ayer género lírico, los tipos de texto, hoy día estamos repasando género narrativo. Vimos lo que son los propósitos. ¿Ya? Así que ya estamos terminando de repasar para la prueba. Ustedes anotaron los contenidos, ¿cierto? Género lírico, género narrativo y esquema de habilidades lectoras. sí, profe. Ya. Lo Sí, tengo profesora. escrito en una parte de mi cuaderno. Sí, esas tres cosas son las que entran, por favor, para que las repasen. Yo lo tengo hecho y lo volví a hacer. Bueno, ojalá que te sirva. Eso es lo importante. Avísenme cuando puedo borrar. Julián, ¿Qué? ¿cuántos puntos sacaste en matemática? No sé. No revisé eso. Aparece en el correo. Yo tengo miedo. Ah, no sé, me da flojera revisarlo. ¿Ya cómo estamos? ¿Bien? Yo estoy listo. Sí, Ya, Ya salí, también. profe. ya Yo voy ya a ir terminé, borrando. profesora. Vamos a ir borrando lo que es género narrativo. ¿Alguna cosa que nos quede pendiente de género narrativo o eso es todo? Eso es todo lo que yo me Eso acuerdo. es todo, muy bien. Eso es todo. Del esquema de habilidades lectoras, me va a interesar que sepan distinguir la idea principal, ¿ya? La idea principal, la idea secundaria, el propósito, el tema. Todo eso lo vimos en el esquema de habilidades lectoras. Busquen en su cuaderno, por favor. No voy a escribir de nuevo, si no lo van a escribir otra vez. Busquen en su cuaderno el esquema de habilidades lectoras, y ahí pusimos lo que había que
analizar en un texto el tema, el propósito, resumir los párrafos, ideas principales, ideas secundarias. ¿Lo encontraron? Sí, profe. Ya. Sí, profesora. Yo se lo encontré. Muy bien, entonces, No se puede ver por la iluminación, pero yo lo tengo aquí. y lo veo. Muy Ay, bien. se ve. Sí, tú lo veo. Entonces, miren, las ideas secundarias yo las puedo sacar del resumen que hice de los párrafos. Las ideas secundarias. La idea principal se relaciona mucho con el tema del texto. El tema en la última hoja era salvar la vida de Johnsy o salvar la vida de una amiga, ¿cierto? O ayudar ayudar a una amiga, Salvarle la vida a alguien. ¿cierto? Resumido. Ese era el tema. Y de ahí yo puedo sacar la idea principal, ¿ya? Entonces, salvar una vida sería el tema y la idea principal sería que los amigos se deben ayudar en condiciones difíciles y en condiciones agradables, ¿ya? Siempre los amigos están ahí, deberían estar ahí por lo menos. Y las ideas secundarias serían, Berham pinta la hoja, Sue llama a un médico, Sue cuida a Johnsy, esas serían ideas secundarias. Todo eso lo vimos y lo tienen escrito en el esquema de habilidades lectoras. Quiero saber si con respecto a ese tema, a ese contenido, hay alguna consulta, algo que no entiendan. Porque con esto terminamos nosotros lo que es el resumen para la prueba de la próxima semana. ¿No hay ninguna consulta con respecto a eso? Ninguna, No, profe. profe. No, ninguna, Ya. profesora. Yo tampoco, Entonces, profe. hemos repasado todos los contenidos para la prueba. Sí, profe. Consultas que haya de otros contenidos, motivo lírico, objeto lírico, empiecen a revisar su Yo no cuaderno. tengo dudas, profe. Tampoco, profesora. El motivo bíblico lo repasamos cuando estábamos haciendo la rima. El de la rima de Paralizo. Sí, ahí lo repasamos, muy bien. Para eso hicimos eso. Entonces no hay consultas tampoco. Yo por mi parte no. ¿Alguien más que tenga consultas? Entonces los vería la próxima semana en la prueba y acuérdense, esquema de habilidades lectoras, género lírico y género narrativo es lo que entra en la prueba. Próximo martes sería la prueba. ¿Hay alguna consulta más para No, yo terminar no la tengo clase? nada. Ninguna consulta. Ninguna, profesora.